Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando con esta segunda sesión correspondiente a la unidad 2, denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el conocer la esquematización y la operatividad a través de la viabilidad del proyecto. ¿Cómo? A través de una correcta gestión de cada uno de los recursos. Bien, algo muy importante que nosotros estamos visualizando durante esta semana es la etapa de organización. Como bien retomábamos en la sesión pasada, veíamos la parte de lo que es la planeación de un proyecto. Esta parte de la planeación nos indica la parte de la gestión correcta de cada uno de los recursos que debemos utilizar para la elaboración de un proyecto. Pero realmente, ¿de dónde nace esta importancia? Recordemos que una parte muy importante de un proyecto es que cada proyecto, ya sea de cualquier índole, requiere de recursos. Pero ahora bien, ¿por qué un proyecto social? Eso es algo que nosotros veíamos muy constantemente durante esta primera semana de presentación del módulo 23. Ahora vamos a ver algo muy importante como caso práctico, elaboración de proyectos sociales. Es muy importante señalar cuál va a ser la finalidad de las acciones que realizamos con las comunidades con las que trabajamos, ya que en ello existe una manera en cuanto a que el hecho de planificar una determinada acción hace que se propicie el cambio y la mejora de esa realidad. Uno de los grandes problemas de los tiempos actuales es la falta de reflexión, ya que el hombre en la actualidad se encuentra devorando por el vorágine del hacer, olvidándose de pensar lo que está haciendo. Entonces, ¿qué vamos a entender por un proyecto como veíamos en la sesión pasada? Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un final. La elaboración de proyectos sociales nace como consecuencia del deseo de mejorar la realidad en la que vivimos. Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir unos determinados objetivos. El proyecto es un plan de trabajo que tiene como misión la de prever, orientar y preparar el camino de lo que se va a hacer. En todo proyecto es importante resaltar siempre una descripción de lo que se quiere conseguir, indicando con precisión la finalidad del mismo, una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las personas que lo van a llevar a cabo, unos datos e informaciones técnicas para el mejor desarrollo del proyecto y unos recursos mínimos imprescindibles para su aplicación y una temporalización precisa para el desarrollo del proyecto. O sea, esto es decir, nosotros tenemos como función principal el hecho de tener toda esta información para poder definir qué tipo de proyecto social es el que nosotros queremos realizar, con qué fin vamos nosotros a elaborar este proyecto social, qué vamos a obtener a través de ello y quiénes van a ser los beneficiados. Entonces, ¿qué es un proyecto social? Se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. El proyecto social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades básicas del individuo, es decir, salud, educación, empleo y vivienda, así como otro tipo de necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea. Entonces, ¿hacia dónde se van a orientar estos proyectos? Los proyectos sociales se orientan a la resolución de problemas. Por eso nosotros, desde que comenzamos el módulo 22, veíamos que este estaba orientado a la resolución de problemas. Desde ahí nace el parteaguas de que nosotros debemos de contemplar un proyecto social, que durante el módulo 23 estamos viéndolo la estructura con el proceso administrativo. Esto con el fin de intentar satisfacer las necesidades básicas del individuo. Existe una cierta relación entre la fragilidad y la carencia, por un lado, y por otro la responsabilidad. La responsabilidad en un trabajador social se acrecenta al mismo tiempo que crece el poder que engendra una fragilidad complementaria. Entonces, los proyectos sociales siempre van a intentar resolver una carencia, una necesidad, y miran siempre al futuro que intentan mejorar. Podría clasificarse de acuerdo a cómo interactúan con la necesidad de la satisfacción. Según Forney, se destacan los siguientes: los que apuntan a la satisfacción,
los que facilitan indirectamente la satisfacción de una necesidad especial, los que introducen nuevos sistemas productivos, los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad socialmente definida y los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios en las situaciones sociales. Entonces, relativamente nosotros veíamos dentro de la plataforma una parte que nosotros visualizamos siempre en la matriz de valoración, análisis reflexivo. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar realmente un proyecto social? Una reflexión seria y rigurosa sobre aquel problema social concreto que pretendemos mejorar, tomar conciencia de las necesidades existentes y elegir un problema concreto que precise la solución y además que esa solución se contemple como posible. Seleccionar un problema concreto que presente una solución viable, elaborar un diseño científico, aplicarlo a la práctica para transformarla y mejorarla. ¿Cómo? A través de estrategias. Aperturar y ser flexibles en la aplicación. Originalidad y creatividad en la elaboración del proyecto. Partir siempre de la práctica desde la óptica de quien vive el problema, cómo lo vive y qué posibilidades vislumbra de solución del mismo. Recordemos, una vez que nosotros podamos identificar ese marco teórico, ese marco de fundamentación de la investigación, nosotros podemos definir correctamente cuáles van a ser las estrategias necesarias para poder fundamentar y poder solucionar esta problemática. Ahora bien, veíamos una parte tan importante en la sesión pasada, que era el establecimiento correcto de cada uno de los recursos. ¿Por qué no establecer ninguno? No lo necesito, dejar espacios en blanco. Cada proyecto tiene una necesidad, cada proyecto tiene una gestión de recursos. Entonces, ¿qué pasaría si yo no gestiono correctamente estos recursos? Esto impacta en la viabilidad del proyecto. Bien, decir que un proyecto no es viable es decir un proyecto que ya no se puede llevar a cabo. En la etapa de la viabilidad, a través de la correcta gestión de recursos, podemos identificar qué es lo que realmente nos falta en la planeación. Si nosotros dijéramos que un proyecto que carece de recursos eh, es viable, automáticamente cuando lleguen al estudio financiero, el proyecto no va a tener una rentabilidad y una factibilidad técnica. ¿Esto en qué va a denotar? Que todo el esfuerzo que se realizó hasta el momento de llegar a este estudio quedó en el limbo. ¿Por qué? Por no hacer una correcta gestión. Ahora bien, vamos a ver esta pequeña presentación y posteriormente voy a regresar un poco a la información anterior porque quiero mostrarles qué es un organigrama y cómo vamos a elaborar. Bien, en la parte del proyecto vamos a ver la importancia que tienen los recursos. Realmente, como les compartí en la última sesión, esta parte de que ustedes reflexionen e investiguen por qué cada uno de los recursos son importantes, les va a hacer obtener esos conocimientos, esas áreas de oportunidad que nosotros debemos de mejorar. Porque el decir no lo necesito, no lo requiero, o dejar espacios en blanco, pues lógicamente es algo que no tiene una base fundamentada sobre algún autor que diga, es que el recurso material no es necesario, es que no voy a requerir de recursos tecnológicos, o no voy a requerir de recursos humanos o de recursos financieros, aunque yo colocara dentro del recurso financiero con recursos propios. Realmente la pregunta alusiva que nosotros podríamos visualizar o reflexionar es realmente, ¿contamos con el recurso suficiente para poder solventar un proyecto por 12 meses a una sociodemografía de población arriba de 1000 personas? ¿Verdad que no? Pues son las partes esenciales que nosotros tenemos que validar para poder determinar realmente si el proyecto puede llevarse a cabo o no. Entonces, saber cómo asignar recursos permite a los inversores mantener el control del proyecto de principio a fin. Al asignar recursos, pueden asegurarse de tener suficientes medios para llevar a cabo las tareas del proceso. Asignar recursos también nos va a ayudar a determinar cuánto tiempo nos va a tomar completar una tarea y si se realiza un seguimiento de los costos, cuánto te costará la misma. Entonces, desde aquí nosotros podemos visualizar que al tener una asignación correcta de estos recursos, nosotros vamos a poder impactar en cuánto tiempo nos va a tomar realizar este proyecto. Si nosotros ya teníamos una base sólida en la fase de planeación con respecto a una temporalidad,
La gestión de recursos nos va a poder permitir poder definir con mayor exactitud cuánto tiempo nos va a tomar. ¿Y esta información para qué nos va a servir? Esta información precisamente nos servirá para la siguiente semana, donde en esta semana que vamos a aperturar, que es nuestra semana 3, ustedes van a conocer la importancia del cronograma de trabajo, o en su caso, como su nombre le indica, diagrama de Gantt, que viene por el autor Henry Gantt, donde vamos a distribuir tiempos acordes a un proyecto social. Pero eso lo vamos a ver más adelante en nuestras sesiones de la siguiente semana. Entonces, ¿cuáles son los recursos que debe de contener un proyecto a través de su correcta gestión? Bien, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos. Cada uno de estos recursos va de la mano. No va a haber un recurso que pueda funcionar sin el otro para que pueda tener éxito un proyecto. Entonces, podemos visualizar esta parte muy importante nosotros de que esa parte alusiva de los recursos es necesario para poder llevar a cabo este proyecto. Pero pregúntense ustedes mismos, ¿cómo los estimo? O sea, ¿cuál va a ser esa función o esa fórmula necesaria para poder definir cuáles son los recursos correctos o cuáles son las cantidades correctas de los recursos para que yo pueda gestionar mi proyecto? ¿Cómo hacer una correcta planificación y estimación de recursos de un proyecto? Ah, el éxito. Y ustedes van a escuchar esto muy redundante. ¿Por qué? Porque no lo menciono yo, lo mencionan los autores. Porque no lo menciona solo un autor, lo mencionan múltiples autores. El éxito de la gestión de un proyecto se apoya en el proceso de estimar correctamente los recursos de las actividades que lo componen. Estos deben ser determinados por la dirección del proyecto lo antes posible. Y entonces, si nosotros estamos hablando de que la correcta planificación del proyecto va de la mano de la gestión de los recursos y que realmente el gestor de esos recursos va o recae en el director del proyecto, ¿quién es el director del proyecto? Ustedes mismos. Si nosotros o ustedes no estiman correctamente estos recursos, lógicamente impacta en la viabilidad del proyecto. Entonces, a través de ello, nosotros vamos a poner en marcha cada una de las actividades y las tareas que estamos realizando. Y pregunta, ¿cómo se desprenden estas actividades y estas tareas? Vemos en una tabla que dice actividades previas, actividades de desarrollo, actividades de concreción. ¿Qué va a ser una actividad y una tarea? Una actividad, hagan de cuenta que es la parte o el parteaguas de lo que van a realizar en una subtarea, o sea, es la madre de la tarea. Ah, la actividad. Actividad uno, realizar una reunión o realizar un comité vecinal con la sociedad de la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Esa es mi actividad. Ahora, ¿cuáles son las tareas que yo debo de realizar para poder cumplir esa actividad? Si yo estoy pensando en realizar un comité, antes de realizar ese comité, ¿qué es lo que tengo que hacer como una tarea? Pues hacer una reunión. Entonces, difundir la información en la sociedad para establecer una reunión con los vecinos y hacer el comité vecinal. Ok, ya tengo la tarea. Entonces, mi tarea va a ser ir casa por casa para poder definir, ahí va otra tarea. Si estoy hablando de poder definir horarios de atención, entonces voy a tener que hacer una encuesta, realizar una encuesta con la sociedad para poder verificar en qué horario se les ajusta la junta vecinal. Ok, yo ya tengo las tareas para poder definir ese comité. En ese momento yo ya tengo mis tareas y mi actividad que están redactados con verbos en infinitivo de acuerdo a la metodología de Bloom. Entonces yo voy a empezar a distribuir cada uno de los recursos necesarios que voy a requerir para mi proyecto. Recursos materiales, hablando de poder difundir información, de poder generar encuestas, de poder acercarme a la sociedad, pues lógicamente voy a requerir de recursos básicos como papel, hojas blancas, como lapiceros, como lápices, como a lo mejor yo voy a emplear tecnologías para poder hacer las encuestas, teléfonos celulares, tablets,
Y entonces, si estamos hablando de todos esos recursos, ¿de qué tecnologías yo podría aplicar? Pues lógicamente el Internet. Una de las herramientas fundamentales, como les compartí en la última sesión, es el Internet. Recordemos, el Internet, al ser una herramienta o al ser una red inabarcable de tanta información, hoy en día requerimos de ella para poder establecer múltiples funciones y que a su vez nos ayuda a minimizar el impacto de muchas tareas en la parte de la división de trabajo. ¿Qué recurso financiero? Ok, quiero saber el recurso financiero. El recurso financiero va a ser la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano multiplicado por la cantidad de meses que vamos a trabajar nuestro proyecto, ya sea a mediano o a largo plazo. Bien, estamos hablando del recurso humano. Ese recurso humano son todos aquellos colaboradores que me van a servir para poder trabajar con mi proyecto. ¿Cuáles son las áreas de función? Para poder determinar un perfil de puesto, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a designar las tareas que va a realizar. Una vez que nosotros designemos las tareas, a modo de ejemplo, por ejemplo, las tareas a realizar. Una persona capacitada en distribución de nóminas, en pago de conceptos nominales, en retención de impuestos, en SAR. Entonces yo ya estoy hablando de una persona que necesita tener ya sea conocimientos contables o conocimientos administrativos. Entonces, si yo ya conozco esa parte, puedo contratar a un licenciado en administración o puedo contratar a un licenciado en contabilidad, dependiendo la necesidad del proyecto. Cuando yo identifico estas áreas de oportunidad, yo ya conozco el perfil del puesto. Yo ya conozco que lógicamente, ¿por qué voy a estimar ese recurso dentro del recurso financiero? Y nosotros, imagínense, en la plataforma ven un ejemplo que dice honorarios para quien realice la actividad. Cuando nosotros hablamos de la palabra honorarios, honorarios es un pago que se realiza a una persona por los servicios ofrecidos, pero única y exclusivamente estamos hablando sobre el recurso humano. Pero entonces, ¿cómo pagaríamos los demás recursos si no lo estamos contemplando dentro del recurso financiero? Lógicamente tengo que contemplarlo. Entonces, para no hacerlo global, puedo estimar el conjunto de recursos para poder hacer una sumatoria estimada del recurso financiero. Bien, ¿qué es la estimación de recursos? La estimación de recursos consiste en la planificación y garantía de la disponibilidad de los mismos para asegurar el buen desarrollo y el éxito de un proyecto. Cuando hablamos de la definición, hablamos que consiste en planificar y garantizar la disponibilidad de los mismos, que son de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos. Con esto voy a tener la garantía de que el proyecto sea exitoso. Entonces, la gestión de los recursos disponibles va a ser esencial para cualquier proyecto. Vean, aquí lo dice, la gestión del recurso disponible va a ser esencial para cualquier proyecto y debe tenerse en cuenta incluso antes de que el mismo comience. O sea, es decir, antes de que este comience, nosotros ya tenemos que tener previsto cada uno de los recursos. Precisamente esta parte de la organización nos va a servir precisamente para poder identificar cada uno de los recursos necesarios para la elaboración del proyecto. Entonces, la gestión de las cantidades de recursos necesarios, así como su optimización, son dos de los factores clave para cumplir a cabalidad con la entrega de un proyecto. Bien, aquí ya tenemos muy claro que son necesarios cada uno de los recursos. Entonces, ¿cómo estimar los costos de un proyecto? Bien, para poder realizar una estimación correcta, vamos primeramente a identificar que la estimación de los recursos está anclada a la gestión de un proyecto en el sentido más amplio. Quiere decir que si yo dentro de mi fase de planeación no estoy realizando bien los pasos a exponer, lógicamente no voy a tener una buena gestión de recursos y esto va a influir directamente en la parte de la viabilidad. Pues esto va a incluir diferentes aspectos relacionados con el proceso, tales como
la proyección de la duración y coste de las actividades, que es el presupuesto provisional. Bien, si hablamos de la proyección de la duración, es lo que veíamos en esta semana uno. Nosotros exponíamos en la parte de lo que es el objetivo general con su estructura, una duración estimada y que dentro de esta duración estimada les compartía la importancia de que los proyectos sociales siempre se van a determinar a mediano a largo plazo. Una vez que nosotros identifiquemos esa duración, pues lógicamente vamos a tener un costo aproximado de las actividades y tareas, que es el presupuesto provisional. ¿Por qué decir presupuesto provisional y no un presupuesto final? Porque bien, cuando nosotros llegamos a los estudios que debe de contener un proyecto, van a conocer un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio legal, un estudio financiero, un estudio económico. Ah, cada uno de esos estudios tiene su razón de ser. A diferencia de esto, ahí sí encontraríamos algo muy específico. Dentro del estudio financiero, ahí nosotros ya podemos tener un presupuesto final que le vamos a determinar como el capital inicial. Pero ¿cómo vamos a determinar ese capital inicial? Ahí sí, en las tablas, cuando elaboramos un balance general, un estado de resultados, ahí sí podemos identificar qué es lo que ya contamos. Ahí sí ya podemos eliminar, me van a donar 10 computadoras, me van a donar 10 libretas, etcétera, y va a ir disminuyendo los activos y aumentando, ya sea disminuyendo los pasivos y aumentando los activos o viceversa, dependiendo de la necesidad del proyecto. Y ahí vamos a tener nuestra utilidad que vamos a tener como el capital inicial. Bien, tenemos la estructura de desglose de los recursos identificados por categorías, como ya le hemos visto, humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La asignación de recursos para cada actividad según perfiles y habilidades, que es la columna de recursos humanos que como podemos observar dentro de la plataforma, tenemos una ejemplificación con la nomenclatura que dice una persona con conocimientos en comercio, pues lógicamente estamos hablando de un comerciante, una persona con conocimientos técnicos en contabilidad, pues lógicamente requerimos de un técnico en contabilidad. Todo esto va a ir coordinado por él o la directora del proyecto, el cual debe asegurarse de que el mismo sea rentable y los plazos se cumplan. Entonces, aquí estamos hablando de otro punto muy importante. Ya estamos tocando algo que se llama rentabilidad. Uy, si ya tenemos a un proyecto que tiene que ser sostenible, tiene que ser viable y ahora también tiene que ser rentable. Y también posteriormente, en la siguiente semana, vamos a ver que sea factible. Entonces, todos estos términos financieros nos van a poder determinar si el proyecto puede llevarse a cabo o no. Vamos a ver ahora cómo llevar a cabo la estimación de los recursos. Estimación de las necesidades. Según los diferentes tipos de recursos que puede requerir tu proyecto, debes estimar todas las necesidades con la mayor precisión posible. Para ello, vamos a identificar los recursos, ya sean internos o externos, y vamos a construir una estructura jerárquica para los mismos, por categorías y por tipos, que es lo que nos solicita la fase 4. Elaborar una estructura jerárquica a través de lo que es un esquema de jerarquía. ¿Cómo voy a distribuir cada uno de los perfiles para mi proyecto? Eso vamos a verlo en un momentito. Este paso no es evidente, teniendo en cuenta que debe de realizarse antes de que el proyecto comience, en un momento en que todavía hay incertidumbre sobre cómo se va a llevar a cabo. Creación del plan de gestión. Dentro del marco del Project Management, que es la gerencia de proyectos, la planificación representa visualmente la organización de las necesidades de los recursos, ya sean humanos, materiales o financieros durante un periodo determinado. Pues todas estas definiciones nos van a poder ayudar a determinar cómo podemos estimar correctamente estos recursos. Y bien, retomando la información sobre los mismos que nos decían estimación de recursos, veíamos al inicio que los tipos de recursos son exclusivamente materiales, técnicos, humanos y financieros. ¿Por qué podemos ver dentro de esta presentación una flecha que va y viene? Porque cada uno de estos recursos son
son esenciales para poder determinar la viabilidad del proyecto. Al carecer de cualquiera de estos recursos, automáticamente el proyecto deja de tener ese soporte. Bien, podemos decir que un proyecto es viable pero no sostenible. Podemos decir que un proyecto es viable pero que no tiene solvencia económica. Ahora, si hablamos de solvencia, la solvencia dentro del área financiera quiere decir que es la capacidad de endeudamiento que tiene una empresa o un proyecto para poder adquirir un préstamo financiero. Imaginen que no tenemos el suficiente recurso para establecer las actividades necesarias y requiero de una inversión ajena o de un préstamo. ¿Cómo yo puedo solicitar un préstamo si no tengo una correcta gestión y no tengo solvencia económica? O sea, no tengo el per cápita, el ingreso per cápita para poder solventar gastos, costos y gastos. Lógicamente no me lo van a proporcionar. Por eso, cada uno de los recursos va a ser necesario para poder tener esa garantía de la disponibilidad de cada uno de ellos. Ahora bien, en su definición particular, vamos a ver que los recursos humanos, estos son quizás los recursos más importantes, pues son los que hacen el trabajo. ¿Por qué dice son quizás? Porque al final de todo, todos los recursos son importantes, pero se da un punto a favor, a diferencia de los demás recursos del recurso humano, porque el recurso humano es un ser pensante, es un ser que lo necesitamos, no lo podemos sustituir con la tecnología. Bien, en muchas de las cuestiones antiguas decían, no, que el ser humano en algún punto va a ser sustituido por un robot o tecnología. Sin embargo, recordemos que a medida que la tecnología avanza, también el pensamiento, también la investigación, también los conocimientos avanzan. ¿Quién podría imaginar que en épocas pasadas, por ejemplo, cuando no teníamos acceso a celulares, el uso cuando uno iba aprendiendo era dificultoso? El poder saber dónde estaba el menú de herramientas, el poder saber dónde estaban todos los ítems, cómo manejar un celular. Hoy por hoy, los niños que nacen en estas nuevas eras o en estos nuevos siglos, no es necesario que les expliquen, sino aparentemente ya nacen con la tecnología en sus cerebros, que ya están motorizados a que tienen un aprendizaje mucho más rápido que en su momento lo teníamos nosotros. Ahora bien, esto va a seguir en la etapa de evolución, entonces por eso dice, son quizás los recursos más importantes, pues son los que hacen el trabajo. Consisten en individuos, grupos de personas y entidades que ayudan a llevar a cabo las actividades necesarias para el buen funcionamiento y la finalización del proyecto. Su importancia radica en ser los que poseen el conocimiento y el know-how. El know-how, dentro de la parte del proceso administrativo, en libros que nos proveen, dice que el know-how es el saber cómo realizarlo, saber con quién realizarlo y saber qué es lo que voy a realizar. Por eso viene definido en habilidades y conocimientos técnicos y experiencia empresarial. Conforman un equipo competente y multidisciplinario que cuenta con la experiencia y las calificaciones necesarias para ejecutar el proyecto. Dos, recursos materiales. Como bien podemos ver en la parte superior derecha, tenemos tipos de recursos materiales: edificios, instalaciones, máquinas, equipos y materias primas. Ahora, como bien vemos, esto va a incluir materias primas, materiales, máquinas, herramientas y equipos, programas informáticos, instalaciones, etcétera. Entonces, puede tratarse de bienes que se ponen a disposición del proyecto temporalmente y que pueden volver a utilizarse más tarde, o de bienes fungibles que pueden utilizarse en una cantidad determinada y tienen un costo unitario. Por ejemplo, los bienes consumidos o las materias primas procesadas no estarán disponibles para nuevos usos. La inversión en estos recursos debe determinarse en términos de presupuesto, tiempo y calidad deseada. Entonces, para esto nos van a servir los recursos materiales. ¿Qué otros recursos también nosotros tenemos a la mano? Tenemos los recursos financieros. Dentro de los recursos financieros, estos van a corresponder al presupuesto del proyecto. Ahí los va a decir muy puntualmente. Cada proyecto tiene un costo. Aquí no vamos a adentrarnos a la parte de que
tiene que ser un costo exacto, sino por eso les compartí en la última sesión un costo estimado, pero esto va acorde a la temporalidad. Cada proyecto tiene un costo y por lo tanto requiere de financiación. Esto se utiliza para financiar la remuneración de los recursos humanos. Aquí viene un punto importante que a veces dejamos escapar, dice la remuneración del recurso humano. ¿Por qué? Porque el recurso humano no va a trabajar gratuitamente, porque no va a llegar a los proyectos y va a decir, ah, sí, soy licenciado en contabilidad, pero les voy a regalar mi trabajo. No, tenemos que contemplar que un proyecto, como ejemplificación, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, hace sus trabajos de campo temporales como los censos poblacionales y las encuestas del DUTI y otras que realizan, contratan a personal temporal. De hecho, dentro de su sistema de contratación dice contrato temporal por proyectos. Ok, este proyecto tiene duración de meses o años, y durante ese tiempo firman un contrato donde el patrón, que es el INEGI, se obliga a pagar una cantidad mensual al trabajador por los servicios ofrecidos, que de igual manera se obliga a entregar los materiales necesarios para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones en campo, y que de igual manera se obliga a que el trabajador cuente con el seguro pertinente por cualquier accidente de trabajo. Desde ahí estamos viendo todas las necesidades que tiene un proyecto. Una vez que el proyecto finaliza, lógicamente el trabajador recibe una última remuneración que es cuestión de terminación del contrato, pero como pueden ver, aquí no hay un contrato como los contratos colectivos o contratos por tiempo indeterminado, sino es un contrato por obra determinada. Entonces también vamos a contemplar la compra o alquiler de los recursos materiales, otros costos como gastos de viaje, por ejemplo, recursos tecnológicos, que esa es otra parte importantísima. Estos corresponden a las tecnologías que se emplean para el diseño del proyecto. Estos recursos no son inagotables, sino tienen como límite el plazo de entrega del proyecto. De ahí la importancia de saber cómo manejarlos para alcanzar los objetivos. ¿A qué se refiere esta parte que nosotros podemos visualizar en el recurso tecnológico? Que tienen como límite el plazo de entrega. Por ejemplo, Internet. Hablamos de Internet y hablando de un proyecto por hora determinada. Si nosotros estamos estableciendo que nuestro proyecto tiene una duración de 12 meses, esto va a indicar que yo tengo que contratar Internet justamente por 12 meses, porque pasando en 12 meses el proyecto se termina. ¿Para qué me va a servir el Internet? Sería tener un gasto innecesario, por lo que yo tengo que prever esas necesidades desde el momento de la contratación hasta el término del contrato para poder pagar el Internet durante el plazo de 12 meses. Entonces, todo esto nos requiere de un análisis respectivo de cada uno de los recursos que nosotros necesitamos. Entonces, a eso nos invita precisamente lo que es la parte del sistema de la gestión correcta de los recursos. Ahora bien, hay un método que nosotros vamos a estar visualizando a modo de teoría, porque no lo solicita lo que es la actividad, y se llama método PERT o método de la ruta crítica. Vamos a identificar el método de la ruta crítica para que ustedes puedan conocer cuál es su importancia o dónde radica o se releva su importancia dependiendo la necesidad de cada proyecto. Bien, permítanme un segundito que, ok, ok, entonces continuamos. Entonces, este método de la ruta crítica, vamos a ver ahorita que continuemos con la sesión, ya que se acaban los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos de la liga y nos volvemos a reconectar, por favor, para darle continuidad a la presentación.